Vamos ahora a la palabra de Dios aquí en el libro de Gálatas. Si hay un libro donde es fácil encontrar el Evangelio, es en este libro. Vamos a leer hoy Gálatas capítulo 4, desde el versículo 1 al 7. Le vamos a llamar a este mensaje viviendo como esclavos o como herederos. Y después vamos a explicar. Gálatas 4, versículo 1. Digo pues, en la Biblia de las Américas, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Vamos a orar. Señor, te necesitamos en esta mañana. Nos reunimos ante tu palabra y te pedimos que tú nos abras los ojos para ver cuántas riquezas espirituales, grandiosas, poderosas, hay aquí en este texto, cuántas promesas, cuántas bendiciones. Y necesitamos que tú las manifiestes a nuestro corazón de manera que nos impactes, que nos transformes, que lleves nuestra vida cristiana a un nivel más efectivo, más poderoso, más abundante. Por favor, Señor, asístenos con tu Espíritu Santo. Mira la condición de nuestros corazones. Si alguno está desanimado, si otro está incrédulo, si otro está cansado, si otro está confundido, si otro ha caído en rutina religiosa, en vida cristiana mecánica, en vida espiritual apagada, en vida egocéntrica. Estamos necesitados, todos los que estamos aquí. Cámbianos, Señor, vivifícanos. En el nombre de Jesús, amén. Warren Buffett, algunos de ustedes saben, han oído ese nombre. Es el inversionista más prestigioso del mundo en Wall Street. Posee una fortuna pequeña de 129,000 millones de dólares. Yo ni puedo contar eso. No lo cambia a pesos porque le da un derrame. Es el 10º hombre más rico del planeta. Sin embargo, este hombre ha decidido que no le va a dejar su dinero en herencia a sus hijos. No les va a dejar nada. Solo les va a dar empleos en posiciones significativas en algunas de sus fundaciones. No es el único multimillonario que ha hecho eso. Creo que Bill Gates solo le va a dar el 1% de su dinero a sus hijos, que puede sonar bastante, un par de millones de dólares, pero es lo ínfimo y una miseria al lado de las riquezas que posee. Así que sus hijos
son sus hijos, pero no van a recibir nada. Pero por otro lado, existen otras historias, como por ejemplo la de Michael O'Hare. Es un famoso exjugador de fútbol americano cuya historia inspiró la película The Blind Side. No sé si se acuerdan. Era un niño afroamericano que nació de una madre alcohólica. El gobierno se lo quitó a la madre, pasó por muchos hogares de acogida, pasó mucha necesidad, hambre y demás, hasta que Sean y Lane Tuohy lo acogieron en su hogar, le dieron comida, casa, vestido y lo ayudaron a desarrollar su carrera deportiva. Resultó ser un atleta con habilidades extraordinarias y entonces se hizo famoso y rico. Pero si no lo hubieran adoptado o acogido, quizás todavía seguiría en la calle. ¿De qué le sirvió al hijo de Warren Buffett ser su hijo en términos de riqueza, en términos materiales? De nada, con tremendo padre, ¿eh? ¿Cómo pasó uno a la pobreza siendo hijo y el otro de la otra historia a la riqueza siendo adoptado? Bueno, dos padres muy diferentes, ¿verdad? El primero, pobre y miserable. El segundo, disfrutó de los bienes de su padre. Dos historias. ¿Cuál de los dos usted preferiría ser? Obviamente dirán, bueno, el segundo, afroamericano y madre alcohólica y todo, pero al fin rico. Lo que cambió su vida fue ser adoptado. ¿Cómo pasar de ser un hijo desheredado como el de Warren Buffett a un hijo rico? ¿Sabía usted que en la iglesia hay algunos que están como el hijo de Warren Buffett? Es decir, solo han conocido una experiencia religiosa pobre, miserable, aburrida. Están con ganas de irse del cristianismo. Sí. Y esa es la enseñanza de hoy. ¿Cómo pasar de aparentes hijos, pero en verdad ser esclavos, pobres, a vivir como herederos de las riquezas de Dios? Vamos a evaluarnos. Esta epístola ya se ha dicho muchas cosas. Es importantísima porque en esta Pablo desempaqueta los aspectos más esenciales del Evangelio. Es importantísimo. Si alguien pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Bueno, pues Pablo aquí lo desempaqueta y habla de la justificación por fe, habla del significado de la cruz, habla de lo que Jesucristo es, para nosotros, habla de la libertad de la esclavitud al pecado y a la maldición de la ley, habla de la vida que da el Evangelio, la cual es la vida del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Por favor, ponga sus ojitos en esta epístola. Capítulo 1, dijimos la primera vez cuando introdujimos esta serie que esta epístola está organizada en tres grandes temas. En los primeros dos capítulos, Pablo defiende el Evangelio. En los capítulos 3 y 4, Pablo explica el Evangelio. Y en los capítulos 5 y 6 vemos la aplicación que el Evangelio tiene en la práctica. Aquí en el capítulo 1, de los versículos 6 al 10, vemos a Pablo defendiendo el Evangelio. ¿Cómo?
denunciando el error y el horror de pervertir el evangelio y parándose firme frente al error. Y ¿saben qué? Termina con Cristo, diciendo: yo estoy aquí para agradar a Cristo. En el capítulo 1, del 11 hasta el final, Pablo defiende el evangelio mostrando su conocimiento y experiencia personal del verdadero evangelio. Esto es lo que he visto, lo viví, lo recibí por revelación. Y también termina con Cristo, porque dice que fue Dios que le plació revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara. Ahí está hablando del evangelio. En el capítulo 2, lo siguiente que vemos, todo el capítulo, es a Pablo defendiendo el evangelio en la práctica a la hora de enfrentarse a hipócritas, religiosos u opositores al evangelio. Y ahí viene el asunto que le sucedió con Pedro y todo lo demás. Y también termina con Cristo, diciendo: estoy crucificado con Cristo y ahora Cristo vive en mí. Eso lo vamos a explicar un día de estos, muy sustancioso. Capítulo 3. Ahora Pablo comienza a explicar el evangelio. Primero, enseñando la conexión directa que el evangelio tiene con la promesa y la bendición que Dios le dio a Abraham bajo pacto. Ya eso se ha explicado bastante. Y cómo los Gálatas alcanzaron esa promesa por la fe, no por las obras de la ley. Luego Pablo explica cuál es el propósito que tuvo la ley para que los Gálatas no se sometan bajo el régimen, las condiciones y la maldición de la ley. El pastor Jeremías explicó bastante y muy claramente esto. Y nuevamente Pablo termina con Cristo. Todos los que son de Cristo, hijos de Dios, han sido bautizados en Cristo y de Cristo están revestidos. Cuando la fe nos hace unirnos a Cristo, y cuando nos unimos a Cristo, somos cubiertos en la justicia, en los méritos, en los privilegios, en Cristo. Capítulo 4, llegamos aquí. Ahora Pablo agarra la bendición de Abraham obtenida por la fe. Miren cómo termina el capítulo 3, verso 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Así comenzó el capítulo. Herederos según la promesa. Y ahora va a seguir con ese tema. ¿Ok? Y expande esa verdad y ese término de herederos para seguir explicando el evangelio, mostrando más ampliamente solo este aspecto importante que la salvación por la fe les dio a los Gálatas. Y se las dio sin depender de las obras de la ley. Y ese aspecto del evangelio, ser herederos, ¿ok?, consiste en pasar 4.1, de la tutoría de la ley en esclavitud a la justicia por la fe en Cristo. Eso ya lo explicó Pablo, pero eso que acabo de decir es lo mismo que pasar de la esclavitud a la adopción. O sea, lo que en capítulos anteriores Pablo explicó como haber pasado de la esclavitud de la ley a la libertad y a la justificación o a la justicia por fe en Cristo, ahora Pablo lo pone como pasar de la esclavitud a la adopción
como hijos para recibir los beneficios y las riquezas de la adopción de Dios que los Gálatas ya habían recibido por la fe. Y esto también lo hace para persuadirlos de no seguir dependiendo de la ley. Y nuevamente termina con Cristo en el versículo 19, no lo vamos a ver ahora, pero Pablo está diciendo, hago esto para que Cristo sea formado en vosotros. De nuevo, ¿cómo? Por el Evangelio. En resumen, versículos del 1 al 7, el resumen es esto: Cristo, con su muerte, nos libró de vivir bajo la esclavitud de la ley para vivir bajo los beneficios de la adopción. Ese es el tema en estos 7 versículos. Cristo con su muerte nos libró de vivir bajo la esclavitud de la ley para vivir bajo los beneficios de la adopción. ¿Qué significa eso para ti y para mí hoy en día? Mira por favor, el versículo 7 es la conclusión de todo ese párrafo. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, heredero por medio de Dios. ¿Qué tú crees que Dios te quiere decir hoy a través de esa verdad? Bueno, yo lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo ser una iglesia que disfruta de las riquezas espirituales del Evangelio? Eso es lo que Dios quiere. Y mi respuesta es, renunciando a toda fuente falsa de justificación, aceptando la adopción y posición que tenemos en Cristo, disfrutando y haciendo uso de nuestras riquezas heredadas en Cristo y evaluándonos si realmente tenemos a Cristo. Lo repito, ¿sí? Ese es el mensaje. ¿Cómo la iglesia Oasis puede ser una iglesia que en realidad, en verdad, disfruta de las riquezas espirituales del Evangelio? Porque aquí estoy poniéndolo en duda. Aquí estoy diciendo que hay algunos que sí lo disfrutan y hay otros que aunque están en la iglesia no lo disfrutan. ¿Cómo poder disfrutar verdaderamente de las riquezas espirituales del Evangelio? Número 1, renunciando a toda fuente falsa de religión o de justificación. Número 2, aceptando la adopción y posición que ya tenemos en Cristo. Número 3, disfrutando y haciendo uso de nuestras riquezas heredadas en Cristo. Y número 4, evaluando si realmente tenemos a Cristo. ¿Cuál es mi propósito con este pasaje? Voy a decir lo mismo un poquito más desglosado. Mi propósito es, número 1, que aceptar que la fe en la obra de Cristo es la que nos trae la libertad y el beneficio de ser adoptados como hijos de Dios. Tienes que aceptar esa verdad. Número 2, como ya dije, que renunciemos. Hay personas que necesitan renunciar a la religiosidad, al legalismo, a las tradiciones paganas y el temor a muchas cosas que usan para ser aceptos ante Dios. Renunciar a todo método, toda doctrina, toda mentalidad religiosa, legalista o supersticiosa para relacionarse con Dios. Mi propósito es, tercero, que disfrutemos más de lo que sí Dios nos ha dado. Hay creyentes que viven peleando y llorando por disfrutar de cosas que Dios no les ha prometido. Como dice Santiago, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vez de pedir lo que ya tenemos en abundancia.
aprender a disfrutar y hacer uso de lo que ya tenemos, las riquezas que ya tenemos. Y número 4, estoy repitiendo, mi propósito es que nos evaluemos para comprobar si somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Vamos para allá. Punto número 1. Primeros 3 versículos. Para disfrutar de las riquezas del Evangelio, hay que renunciar a la esclavitud. Versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo o del esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Tuvimos una época de niños y aunque podíamos ser herederos, en el mundo romano, de donde Pablo saca esta idea, el niño pequeño, los gálatas sabían que el niño pequeño no tenía ninguna herencia ni ningún derecho, su estatus legal era el mismo que el de un esclavo. El heredero, dice Pablo, tiene una etapa en que está sujeto bajo guardianes y tutores en las que no recibe ninguna riqueza como el esclavo, hasta el tiempo en que el Padre designó que eso cambie. Niños aquí no se refieren mientras éramos niños espirituales como creyentes, no, se refiere a la etapa o a la era mosaica antes que viniera Cristo. Mira el versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué hizo el cambio para pasar de niños a adultos herederos? La venida de Cristo. Así que la etapa de niños es cronológica, es histórica. Es que hubo una era donde estábamos bajo tutores. Eso equivale, es un paralelo. Mire ahí el capítulo 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser lo mismo, nuestro ayo, nuestro tutor, para conducirnos a Cristo. ¿Ven? A eso se refiere esa etapa, ¿ok? Bajo la ley. Ahora, vamos al versículo 3 del capítulo 4. La diferencia es que aquí en el capítulo 4, en vez de decir bajo la ley, dice bajo los principios elementales de este mundo. La Reina Valera dice bajo los rudimentos de este mundo. Otras versiones dicen, creo que la Nueva Traducción Viviente dice, los principios espirituales de este mundo. O sea que esa palabra, un poco difícil, sí, podía significar varias cosas. Los principios elementales que gobiernan el mundo, el aire, el agua, la lluvia, y eso era una cuestión religiosa también. Puede significar también los principios espirituales que rigen el mundo pagano, y eso tiene una connotación más espiritual, de demonios, de fuerzas, etcétera. Y también significa la ley mosaica que tenía principios y rudimentos y leyes también. ¿Ok? La palabra rudimentos literalmente significa el ABC de algo. En Hebreos 5:13 por ahí también habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, los principios que rigen algo. Para darles una idea, sobre todo si está tomando nota, en Colosenses 2, verso 20, dice, si ustedes han muerto con Cristo, y usa la misma palabra, a los principios elementales del mundo,
¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Entonces, ¿qué está tratando de decir Pablo? Que esos principios, miren ahí volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 9, Pablo les vuelve a decir, ahora que conocen a Dios, ¿por qué se someten de nuevo a esos principios? Guardan los días, los meses, los años. Pablo les está diciendo que esos principios espirituales, paganos, por los que se rige la gente para acercarse a Dios, tienen la misma función que los principios elementales de la ley para ser aceptados por Dios. La ley mosaica, repleta de prácticas, procedimientos y requisitos para lavarse, para vestirse, para celebrar, para sacrificar, para enfermarse, para sanarse, para hacer mil cosas más aceptables a Dios. Escuche bien, cuando no es utilizada la ley mosaica para llevarnos a Cristo, hace la misma función y equivale a la misma esclavitud y a la misma ignorancia que los que utilizan los principios o rudimentos paganos para agradar a Dios. Pablo está poniendo las dos igual. Y dice que vivíamos así. Lo que gobierna a un religioso es lo mismo que gobierna a un supersticioso y a un legalista para vivir su vida, para que le vaya bien o para estar en paz con Dios. Y esos rudimentos ya caducaron y eran tan inútiles, tan vacíos y esclavizantes. Era agarrarse del aire, era seguir bajo condenación, era seguir bajo la maldición del pecado. Ninguno de los rudimentos, sean paganos o sean de la ley mosaica, servían para verdaderamente ser libres de la condena y la maldición del pecado. Eso es esclavitud. ¿Cuánta gente usted conoce así? Que aún utiliza tradiciones cristianas, ritos cristianos, entre comillas, sacramentos cristianos, y es inútil, es vacío, es puro aire, es paganismo. Y aún pueden ser evangélicos. Todos los hombres tratan, cuando se habla de libertad, de vivir felices pensando que son libres haciendo lo que deseen, pero cuando necesitan algo en qué creer para enfrentar la incertidumbre, para enfrentar lo imposible, para enfrentar la muerte, para enfrentar lo que no pueden controlar, entonces recurren a una serie de supersticiones, creencias y prácticas inútiles. A veces aún llegan a las iglesias evangélicas a decir, yo quiero estar aquí para que me vaya bien. Si yo pertenezco a una iglesia evangélica, me va a ir bien. Hace muchos años me acuerdo, una madre joven llegó a mi oficina y me dijo, yo quiero dedicar a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que le hagan mal de ojo. Me dijo. O sea, tomamos aún las cosas cristianas supersticiosamente, religiosamente, legalistamente. Eso es esclavitud, nada de eso nos libera. Pero vamos ahora a lo segundo. Hay que renunciar a eso. Segundo, para disfrutar de las riquezas del Evangelio, hay que aceptar el regalo de la adopción por la fe. Hermanos, esto, versículos 4 y 5, quisiera quedarme aquí. Si me quedo aquí, bueno, estoy mirando el reloj, no se preocupen, no salimos después de las 2 de la tarde. Esto es simplemente espectacular lo que dice aquí. Verso 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando se acabó, voy a poner a modo de pregunta, ¿cuándo se acabó la etapa de la niñez y la esclavitud y llegamos al momento de recibir nuestra herencia? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o cuando el tiempo se cumplió, cuando Dios dijo ya basta, ya es el tiempo y ya pasó el tiempo suficiente para que los tutores, es decir, la ley mosaica, ya haya cumplido su labor. Se acabó esa etapa. ¿Cuándo? Esa etapa se acabó cuando Dios envió a su Hijo y lo envió para liberarnos de esa etapa de esclavitud, muriendo por nosotros. Ese día, el día que Jesús fue crucificado hace 2000 años, fue el momento que claudicó y se dio por terminada la etapa de vivir bajo los rudimentos de la ley, bajo las tradiciones, los principios legalistas o paganos, y fue el momento para ser libres. La noticia aquí es histórica y es cronológica. Una nueva era en la historia de la redención llegó, la era de la libertad por la fe en Cristo. El momento de pasar, de tocarse la campana y decir, todo el que quiera ser libre, y pasar a ser adoptado como hijo de Dios, ya llegó. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y cómo Jesús acabó con la etapa de esclavitud al régimen de la ley. Se encarnó, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Habla de la naturaleza plenamente humana que Jesucristo tomó, y habla de sus méritos de haber cumplido la ley por nosotros y haber satisfecho las demandas de la justicia de Dios. Por eso nació de mujer y por eso nació bajo la ley, porque fue como alguien plenamente humano y plenamente justo que Jesús satisfizo las demandas del Padre para nosotros. ¿Y qué logró la muerte de Cristo? Miren ahí, verso 5, a fin de que redimiera o rescatara a los que estaban bajo la ley. Redimir, liberar a los que estaban bajo la maldición de la ley, porque la ley nos condenaba justamente, y por la ley no podíamos ser justificados. Jesús absorbió en su propio cuerpo la maldición, la condenación y el castigo que la ley nos imponía y que nos tocaba a mí y a ti. Pero la buena noticia es que Jesús la cargó por ti y para ti y por mí. Ya Él llevó en su cuerpo nuestra culpa, nuestra condenación que la ley nos imponía para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y qué nos otorgó Dios por la muerte redentora de Cristo? Miren que aquí hay varios para. Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que fuéramos adoptados. Adopción, aquí llegamos a nuestra palabra.
¿Para que qué? Recibiéramos. La Reina Valera usa la palabra recibir. Es decir, que cuando uno cree en Cristo y acepta a Cristo, ¿qué uno recibe según este pasaje? Adopción. Exactamente. ¿Qué es lo que hemos recibido? Cuando la gente dice, me he vuelto cristiano, o dice, he recibido a Cristo, o me he convertido, ¿qué ha obtenido esa persona? ¿En qué se ha convertido esa persona? No ha obtenido un ticket al cielo solamente. Para que recibiéramos ¿qué? Y ahí no dice la justificación, aunque esté incluida, la adopción. ¿Qué es la adopción? Es el acto mediante el cual Dios nos recibe como sus hijos, nos inserta en su familia y nos da todo el trato y todos los beneficios y derechos de hijos legítimos. ¿Ok? J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios o Hacia el Conocimiento de Dios, dice, la adopción es la revelación de que Dios no solo nos salva, sino que nos acoge en su familia para amarnos, cuidarnos y disciplinarnos como un padre perfecto. ¿Qué significaba la palabra adopción para los gálatas? Bueno, el Imperio Romano tenía una ley muy desarrollada y clara en eso. Cuando una persona, y generalmente era adulta, o sea, ya grande, era adoptado por un ciudadano romano, número uno, se le cambiaba el nombre y adquiría el nombre, el apellido de la nueva familia. Ya no era, por decirlo así, Rodríguez, ahora es Rockefeller. Segundo, se convertía en beneficiario de su herencia. Por ley, si adoptaban a alguien, le tocaba la herencia. Todas sus responsabilidades, deudas y asuntos de su vida pasada eran canceladas. Ya no importa lo que había hecho o lo que debía en su pasado. Se pagaba un alto precio para adoptar un hijo, no era gratis. El gobierno cobraba muy caro por eso. Y la adopción era irreversible. En el Imperio Romano los padres podían matar a sus hijos legítimos pequeños, pero no podían deshacerse del adoptado. Un adoptado estaba más asegurado que un hijo natural. Esto es tremendo, hermanos. La adopción es la meta última. A ver, los teólogos aquí del Seminario Teológico de Santiago, de Westminster, de Harvard. La adopción es la meta última de la obra redentora. La justificación enfatiza nuestra relación de condenación o de inocencia por nuestras faltas y pecados. Esa es la justificación. La expiación y la propiciación enfatizan el gran problema que es el pecado. La regeneración enfatiza nuestra condición o naturaleza espiritual obtenida para vivir para Dios, porque antes estábamos muertos. Regeneración es que ahora estamos vivos. La redención o rescate enfatiza nuestra condición de esclavitud y deuda impagable para poder salir libres. Pero la adopción enfatiza nuestro privilegio, nuestra condición
y nuestra experiencia relacional con Dios el Padre. Enfatiza cuán profunda, cuán real, cuán plena es nuestra relación personal con Dios, nuestro Padre. Tú pudieras ser justificado por alguien y absuelto por ese alguien, pero no ser adoptado o incluido a la familia por ese alguien, aunque te justificó, saliste libre. Tú pudieras ser redimido, rescatado por alguien que pagó un alto precio y no ser adoptado por ese alguien. Tú pudieras ser resucitado por un médico y ese médico no adoptarte como su hijo. Pero ¿qué sucede cuando el que te justifica, te rescata, te libera y te resucita, también te adopta como su hijo? ¿Qué te está diciendo esa persona con eso? Que no solo te beneficie de muchas formas, ahora te estoy acercando a mí para que tengas una relación conmigo, de hijo a padre, cercana, con todas las condiciones, vamos a llamarle filiales, es decir, relacionales. ¿Cuál es el énfasis en la adopción? Relación, relación, relación. Y no solo eso. Aquí está diciendo, otra vez para los teólogos, que el fin de todos los actos salvíficos de Dios es adoptarnos. Mire un momento, Efesios 1. Pudiéramos ver varios textos, vamos a ver uno solo. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, aquí hay una densidad, pero aquí está la voluntad soberana del Padre interviniendo para nuestra salvación. Eso es lo que acabamos de leer. Nos escogió. Pero entonces dice, en amor, ¿están conmigo? Versos 4 y 5. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Vuelva a Gálatas, por favor, quiero mostrarle algo. No se me vaya, quédese aquí conmigo. Miren, Gálatas 4 y 5. Aquí está la redención completa. Le voy a dar una cápsula de la historia de la redención o de la doctrina de la redención. ¿Ok? Primero, aquí está la redención planeada y desplegada en la historia. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Segundo, está la redención consumada, como en la muerte de Cristo para justificarnos. Dios envió a su Hijo, dice, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Tercero, está la redención aplicada a nosotros, adoptándonos o llevándonos a una relación con Él. Y cuarto, está la redención experimentada. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vosotros. Está hablando del Evangelio, está hablando de la redención. No está hablando de que los hijos de Dios en el futuro, ojalá por ahí reciban el Espíritu Santo. Está
diciendo que el Evangelio, miren, hay términos técnicos muchas veces en las doctrinas bíblicas, y estas son muy importantes, pero a veces los términos son muy técnicos. Los teólogos para la doctrina de la salvación usan la palabra soteriología, de un término griego, que es la doctrina de la salvación. Para hablar de la persona de Cristo lo llaman cristología. Y para hablar de la persona del Espíritu Santo lo llaman neumatología. La soteriología, la doctrina de la salvación, aquí lleva a la cristología, a la persona de Cristo, y lleva a la persona del Espíritu Santo. Ese es el fin. Esa es la meta. Bueno, se acabó ahí la clase de teología. La adopción es el aspecto, y voy a repetirlo, relacional, filial, que es la meta de la redención. Ahora lo vamos a abundar en el último punto. Y es disfrutando los beneficios de la adopción. Para disfrutar de las riquezas del Evangelio hay que hacer uso de los beneficios de la adopción. Versos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Ahora venimos a las pruebas y evidencias de que hemos recibido la promesa de la bendición de Abraham como herencia, que hemos sido adoptados, y que somos verdaderos hijos de Dios. Lo primero de las evidencias de la adopción es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Vean esta definición del Evangelio. Miren. Verso 4. Verso 6. El mismo Dios que envió a su Hijo al mundo, cuando nosotros creímos, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Entienden? Por cuanto sois hijos, Dios los puso en una bella iglesia llamada Oasis. ¿Dice eso? Por cuanto sois hijos, Dios le dio un curso de principios básicos y son unos tremendos teólogos. No, eso dice no. Por cuanto sois hijos, ahora son ciudadanos desinfectados, que se portan bien, triunfantes. ¿Dice eso? No. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones y punto. Eso es ser cristiano. Eso es el Evangelio. El don del Espíritu Santo es evidencia de que hemos sido adoptados como hijos de Dios, de que somos verdaderos hijos de Dios. Si está tomando nota, anote Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por medio del cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amados, la evidencia de que somos hijos de Dios no es que ahora sabemos algo diferente que antes no sabíamos, no es que ahora hacemos algo distinto, no es que ahora tenemos algo, es que ahora tenemos a alguien, y no cualquier alguien, nada más y nada menos que el Espíritu del mismo Cristo. Nada más y nada menos que la presencia divina, poderosa del Espíritu Santo, a Cristo mismo.
Eso hace que la vida cristiana, más que intelectual, más que rutinaria, sea experiencial. Porque el Espíritu Santo habita, se vive, se disfruta, se experimenta. Amén. No estoy hablando de emociones. El Espíritu Santo es una persona divina, poderosa, santa, real. Pablo ora por los Efesios 3:15, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios os conceda, verso 17, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es la salvación, esa es la vida cristiana. Volviendo a Gálatas, beneficios de la adopción, llamarle, dice ahí, Abba, Padre. Podemos dirigirnos a Dios, podemos acercarnos a Él, podemos estar con Él, porque de dentro de nosotros sale el mismo espíritu, el mismo clamor, el mismo sentir de Cristo. Tenemos el mismo lenguaje, la misma relación y el mismo espíritu con que Cristo se dirigía al Padre. Amados hermanos, ante la vida que vivimos, ante toda circunstancia que enfrentamos, ante toda necesidad, ante toda duda, ante todo conflicto, de dentro de nosotros sale un clamor real y seguro, producido por el mismo Espíritu de Cristo. Ese clamor nos lleva, nos enfoca, nos eleva, nos acerca y nos hace decir: tengo un Padre. Tú eres mi Padre, te necesito. Esa es la respiración principal, la señal principal, la acción más importante de un hijo de Dios. Hace unos días hice un repaso de todos los problemas que tengo. Eran muchos, muy pesados, a veces desesperantes. Yo no sé usted, pero con la mayoría de problemas que yo enfrento, yo no sé qué hacer. Y mire esa carga, y quizá usted también. Y repasé el Padre Nuestro y dije, bueno, tengo todo esto, pero tengo un Padre que me ve, que me cuida, que me sostiene. Y ese Padre, no yo, aquí están mis problemas, pero ese Padre es omnipotente, sabio, bueno, santo, fiel, misericordioso. No sé cómo son tus problemas, llámalos como quieras. Ponle los adjetivos más horribles a tus problemas. Pero tengo un Padre en los cielos. ¿Qué es mayor? Wow. Abba, Padre. El término arameo Abba, papá, que es el mismo que Jesús usaba, Abba, Padre, Marcos 14:36, indica una familiaridad envuelta en amor y en cariño, con suma confianza. Yo no sé si su relación con su papá y su mamá es increíblemente buena. Su relación con su Padre Celestial es mejor. Volviendo a Gálatas. Tercero, herencia. Los Gálatas ya lo tenían todo en Cristo, no les faltaba nada. Todo lo de Cristo es mío.
Todo lo que el Padre le ha dado a Cristo, le ha prometido a Cristo, es mío. Es tuyo. Cuarto, seguridad. Seguridad final, conclusiva, consuelo, que el testimonio del Espíritu nos da en los corazones. Algunas aplicaciones, ya vamos a aterrizar. Tú vives principalmente por una relación con tu Padre. No por el conocimiento de una doctrina. La doctrina te lleva a Dios. La doctrina no reemplaza a Dios. La salvación, la vida cristiana, es más filial o relacional que teórica, que activista o condicionada a un comportamiento. No es lo que haces, no es lo que sabes, todo eso está bien, es el Dios con el que te relacionas. Entonces, disfruta más de Dios, disfruta más de comunión íntima con Dios, conócelo a Él cada vez más, acércate a Él cada vez más. Para eso hemos sido adoptados, para que el Espíritu de su Hijo en nosotros nos hace clamar, Abba Padre. Aplicaciones. Cuando la Biblia nos insiste en que tenemos una herencia celestial, que Dios nos ha hecho sus herederos y que todo lo de Cristo es nuestro, lo hace para que anhelemos, codiciemos esa herencia y quitemos los ojos de las riquezas terrenales que nos mantienen engañados y cautivos por la codicia de nuestro corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1. Anhela las riquezas espirituales. Vívelas, disfrútalas. Tu vida cristiana puede ser mucho más abundante, más plena, más rica, más feliz, más real, más intensa. Una aplicación bien interesante y muy práctica cuando hablamos de nuestra relación filial con nuestro Padre. ¿De qué familia vienes o a qué familia perteneces? Oh, yo pertenezco a los Rodríguez. Solo hay como 80 millones de Rodríguez en Latinoamérica. ¿Por qué te preocupa tanto o te aflige tanto la familia que tuviste si ahora eres hijo de Dios? Y heredero de su amor y sus riquezas. ¿No te es suficiente el Padre que tienes en los cielos? El Espíritu que te ha dado y las veces que puedes clamar a Él. Todos nuestros familiares son pecadores. Pero nuestro Padre Celestial es perfecto, es increíble, es santo, es especial, es suficiente. Entonces, ¿te basta tu Padre Celestial? Quizás creciste en una familia o sin un padre que te dio amor, protección. Creciste quizás lleno de carencias afectivas. Quizás hasta fuiste abusado. Suponte que vengas de la peor familia. ¿Qué clase de padre tienes ahora? Tienes que pedirle a Dios que abra tu corazón para que sientas el amor del Padre, el consuelo del Padre, la fortaleza del Padre, y que eso te sea suficiente.
Una aplicación más, el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿has experimentado el consuelo, la fortaleza y el testimonio del Espíritu en tu corazón? Si no lo has experimentado, ora hasta que lo recibas. Ora para que Dios llene tu corazón con su Espíritu de convicción, de consuelo, de fortaleza. Ora hasta que recibas la seguridad de que Dios está contigo. Ora hasta que el Espíritu Santo te haga experimentar de manera real, profunda, el amor de Dios, la dulzura de Dios y la fortaleza de tu Padre Celestial. Si no lo has experimentado, pídeselo a Dios. Nadie te lo puede dar, ni tus padres biológicos, ni los pastores, ni ninguna iglesia. Una última aplicación. Esta la voy a tirar así nomás. Los cristianos son los que más conocen el significado y la importancia de la adopción porque fueron adoptados. Yo sé lo que es ser adoptado, lo que Dios hizo conmigo. Por lo tanto, los cristianos deben ser los más propensos a adoptar niños. Nosotros adoptamos, digamos ahí, no plena y legalmente por varios años, al tío. No hay obra más maravillosa y transformadora que tú puedes hacer por un ser humano. Hacer lo que Dios hizo contigo. Vi una serie, no se las recomiendo, pero hay varias, donde dos niños, dos bebés, nacieron a la misma hora en el mismo hospital y la enfermera por andar bebiendo los cambió de lugar. Y el que era rico creció en la miseria y el que era pobre creció en la opulencia. Pero cuando ya eran adultos, la enfermera confesó, se dieron cuenta y los cambiaron radicalmente. Entonces el rico comenzó a vivir como pobre y el pobre comenzó a vivir como rico. Pero el drama está en la falta de adaptación que sufren los dos. Porque el rico, que no era el hijo, no sabe cómo vivir como pobre. Y el pobre, que es legítimo, no sabe cómo vivir como rico. Y eso puede pasarnos a nosotros. Aquí pueden haber tres clases de audiencia. Están los que se creen ser hijos, pero en verdad no tienen nada. Nunca han disfrutado de las riquezas del Espíritu Santo. Están los que sí lo son, sí saben lo que es tener la herencia del Espíritu, pero han cambiado sus prioridades y su fundamento para vivir la vida cristiana y han caído en rutina religiosa. Y también están los que no han entendido que el Evangelio les da eso. Vamos a orar, pongámonos de pie. ¿Cómo sabemos que somos verdaderos cristianos? Solamente cuando hemos experimentado haber pasado de la esclavitud a la adopción y estamos disfrutando de las riquezas celestiales. ¿Eres esclavo o eres heredero? Yo te respondo, eso se responde fácil. Depende de lo que estés disfrutando ahora espiritualmente. Padre Celestial, vuelve nuestros ojos, abre nuestros ojos para ver la riqueza, la gloria, el poder, la maravilla de lo que nos has dado. Esa palabra dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo y ahora clamamos, Abba, Padre, y ahora somos herederos. Señor, ayúdanos a disfrutar más
de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo por el Espíritu Santo. Y ayuda al que esté bajo esclavitud a renunciar a religiones, a tradiciones, a supersticiones, a legalismos, y se abrace a Cristo por la fe. Señor, ayuda a los que han crecido en la iglesia creyéndose ser hijos de Dios, pero no han disfrutado de las riquezas del Espíritu. Que se reconozcan religiosos y anhelen una experiencia real, poderosa, contigo, Dios. Gracias por lo que Cristo ganó todas esas riquezas para nosotros en la cruz. Amén.